Dios te bendiga en el lugar que te encuentres. En este momento te comparto un mensaje que lleva como título: aunque tú no seas digno, Dios irá a tu casa. Toda la gloria y honra siempre es para Dios. Que aunque no seas digno, Él irá a tu casa. Hay quienes dicen: el Señor que va a ir a mi casa, a mi familia, a mi hogar. Si en mi casa lo que reina es la maldad, si en mi casa ha habido mucho pecado, si en mi casa ha habido injusticia. Otros dicen: ¿qué va a ir el Señor a mi casa si soy pobre, no tengo dinero, mi casa es sencilla, mi casa es de barro, mi casa es de esteras, mi casa es de maderitas? ¿Qué va a ir el Señor a mi casa? Pero quiero decirle el día de hoy que el Señor tiene el poder y tiene el deseo de ir a tu casa. No interesa el color de tu piel, no interesa tu nivel económico, no interesa tu religión, no interesa la condición en la cual te encuentres. El Señor quiere ir a tu casa. Tú dirás: no soy digno. Tú dirás: yo no lo merezco. ¿Quién soy yo? Pero el Señor no le interesa, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuenta la historia que había un centurión romano, un militar importante, que tenía 100 soldados bajo su mando. Y esta persona había viajado desde Europa, desde Italia, cruzando el mar y llegando a Israel. El imperio romano había invadido Israel. Él pertenecía a las legiones romanas, al ejército invasor. Los romanos eran muy libertinos. Los romanos practicaban todo tipo de perversión sexual. Eran muy idólatras, mujeriegos, practicaban homosexualidad. Así eran los romanos. Eran violentos, eran agresivos, eran soberbios, eran altivos. Y este centurión no sería la excepción. Este centurión, lo más probable, que era un hombre que tenía cosas en su corazón que no estaban bien. Pero él oyó hablar de Jesús. Él escuchó de Jesús. ¿Y sabe qué? Él creyó en Jesús. Que un romano se arrodille ante un judío, eso era una vergüenza, porque los judíos eran considerados peores que animales, eran humillados y maltratados, eran los esclavos de los romanos. Y este ni siquiera era un simple soldado, era un jefe, era una autoridad, pero había oído de Jesús, porque Jesús tenía poder. Poder salía de él y sanaba a todos. Su palabra tenía poder, su doctrina tenía poder. Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, los sordos escuchaban, los endemoniados liberados, los pecadores perdonados. Y cuando alguien tiene poder de Dios y espíritu de Dios y presencia de Dios, la gente se da cuenta, los hombres se dan cuenta, las familias se dan cuenta, hasta los demonios se dan cuenta. Pero cuando uno es un religioso hipócrita, hueco y vacío, la gente también se da cuenta, y la gente no va a donde ellos. Aunque tengas altos cargos religiosos, la gente dice: ese está muerto, ese está vacío.
Pero en cambio con Jesús, la gente lo buscaba. Multitudes viajaban, lo miraban, lo observaban, lo escuchaban. Su mensaje era penetrante, su mensaje era maravilloso. Decían, jamás nadie ha hablado como ese hombre habla. Hizo lo que nadie hizo, caminó sobre las aguas. El Señor Jesús estaba lleno del poder de lo alto. Él mismo lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a libertar a los presos, a los oprimidos, a anunciar el año del refrigerio del Señor. Y ese centurión era romano, era europeo, era poderoso, tenía autoridad, pero no era tonto. Y era sencillo. Y era sincero. Y tiró por la ventana sus galones, sus cargos, su nacionalidad, lo que diga la gente. ¿Qué importa? Él fue a buscar a Jesús. Y le digo a usted que está aquí, que se cree importante porque tiene una autoridad política, o una autoridad militar, o una autoridad policial o gubernamental, olvídese de eso. Tírelo al tacho, a la basura, esos prejuicios y esas soberbias, y humildemente venga Jesús y dígale al Señor con sinceridad lo que está pasando en tu casa. ¿Qué situación hay en tu casa? Problemas matrimoniales, problemas con un hijo, problemas con tu hija, problemas económicos, problemas de enfermedad. ¿Qué problema hay en tu casa? Demonios que no te dejan dormir, fantasmas que aterran a la familia. Has llamado a brujos y hechiceros para que hagan una limpieza en la casa, que la casa está embrujada, la casa está muy cargada, pero los demonios siguen bailando pachanga en tu casa y siguen perturbando. En esa casa hay pleito, en esa casa hay miseria, o hay enfermedad física, o hay enfermedades mentales. Y ese centurión tenía un criado que estaba sufriendo por una parálisis, estaba atormentado, y el centurión dijo: yo no voy a quedarme con los brazos cruzados, yo voy a ir a buscarlo a Jesucristo. Aleluya. Es verdad que yo no soy digno. Satanás le diría: pero ¿qué vas a ir tú? Jesús, que te va a hacer caso a ti. Él es santo, Él es puro, Él es limpio, Él es inmaculado, Él es perfecto. Tú eres mentiroso, tú eres borracho, tú eres mujeriego. ¿Cuántas cosas malas has hecho? Pero ¿sabe qué? No interesa cuánto pecado tú hayas hecho en tu pasado. La sangre de Cristo tiene poder para quitar todo pecado, para limpiar toda maldad. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. El que dijere: pequé y he pervertido lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al infierno. Adorado sea Dios. Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. Los sanos no tienen necesidad de médico. Cristo es el médico divino. Él sana enfermedades de la mente, enfermedades del cuerpo y sobre todo enfermedades del alma. Y tú que tienes orgullo, egoísmo, rencores, malicia, tu alma está enferma. Tú que haces inmoralidades sexuales, tu alma está enferma. Tú que bebes alcohol o drogas, tu alma está enferma. Tú que crees en brujos y hechiceros, tu alma está enferma. Tú que tienes problemas de identidad sexual, tu alma está enferma. Tú que robas o delinques de cualquier manera, tu alma está enferma.
Tú que eres ateo, incrédulo, escéptico, agnóstico, tu alma está enferma. Pero Cristo es el médico divino. Para Él todo es posible. Él tiene la medicina a todos los males. Su palabra tiene poder curador. Su verdad tiene poder libertador. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. A un corazón entristecido y humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. Dice la Escritura, Jesús lo prometió diciendo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta a Dios se le abrirá. ¿Cuántas ideas le vendrían a ese centurión? Jesús te va a rechazar porque tú eres parte de un ejército invasor. Jesús de seguro te odia porque la gran mayoría de judíos odiaban a los romanos invasores. Pero Jesús dijo: bendecí al que os maldice, orad por el que te persigue y te ultraja, amarás a tu enemigo. Jesús estaba lleno de amor y lleno de misericordia. Los hijos de Dios no podemos odiar. Hay quienes su gran problema que tienen es el odio. Por eso las crisis familiares no se arreglan ni con psicólogo, ni con psiquiatra, ni con sociólogo, ni con consejero matrimonial, ni con sacerdote, ni con pastor evangélico, ni con Virgen María, ni con el brujo burundanga, ni con el chamán del norte. Es con el poder de Dios. Es con el amor de Dios. Para que tu matrimonio se sane, tu corazón tiene que sanarse. Las heridas tienen que curarse. El vinagre odio que te ha contaminado el alma, la mente, solo el poder del amor de Dios puede erradicarlo. ¿Cuántas ideas le vendrían a ese hombre? Diciéndole: tú no eres digno, tú no eres digno. Pero él no se dejó acusar. Hay personas que dicen: pastor, yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera, pero yo soy muy pecador. Hay quienes me han dado la mano y me han dicho: pastor, si usted supiera lo que yo he hecho en mi vida, las maldades tan abominables y horribles, no me daría la mano. Hoy, estando en el aeropuerto, recibí una llamada del extranjero. Era una joven y muy temerosa. Me decía que oré por ella, que tenía problemas. Y ella me dice: pastor, yo he cometido en la vida cosas abominables. Y algo abominable es algo muy grave, sucio, repugnante ante la presencia de Dios. Pero Cristo también perdona, aún a los blasfemos. ¿Cuántos adoran a Dios? Tú puedes decir: pastor, en mi casa yo he hecho orgías sexuales. En mi casa ha habido incesto. ¿Sabe qué es el incesto? Sexo entre familiares. En mi casa ha habido homicidios. En mi casa ha habido abortos. En mi casa ha habido sesiones de brujería. En mi casa ha habido mucha maldad, ha habido infidelidades, ha habido mucho pecado. Usted sabe que hay muchas familias que en sus casas hay un nido de demonios. Porque donde hay pecado hay demonios. Sea quien sea.
sea una persona rica, famosa, religiosa, sea una persona militar, civil, sea un campesino, un agricultor, un comerciante, un profesor. Cuando uno peca, nuestras casas se llenan de demonios. La música que se escucha en esa casa, los programas televisivos que se transmiten, las cosas que se dicen, hijos que pecan, ni la mamá sabe y meten mujeres al dormitorio, hijas que pecan, no hay nadie en casa y se mete con el novio a tener sexo en la casa, esposos que meten a otra mujer a su casa y ni siquiera respetan su colchón matrimonial, y en ese mismo colchón donde él duerme con su esposa mete al amante. Pero hay mujeres iguales que en su propio dormitorio matrimonial, donde duerme con su esposo y vive con su esposo, donde está con su esposo, cuando el esposo viaja, mete al hombre, el hombre con el cual ella adultera. ¿Y en cuántos hogares hay eso? Abuelos que abusan de las nietas, padres que manosean a sus hijas, pleitos y peleas, hombres que patean a sus esposas. Esas casas están llenas de maldición, llenas de demonios, llenas de obras del diablo. Aquel centurión era consciente que en su casa había habido mucho pecado, muchas cosas sucias. Él diría: no, Jesús no puede entrar ahí, yo no soy digno. Pero Jesús, cuando el centurión le cuenta su problema, el Señor acepta, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a mi casa, le dice, ven a mi casa. Y el Señor responde, dice: yo iré y le sanaré. Y el Señor te dice a ti que te sientes indigno: yo iré y te sanaré, dice el Señor. Yo iré y salvaré tu hogar, sanaré tu matrimonio, salvaré a tu hijo adolescente rebelde. Yo era un niño, eran como la medianoche, ya nos íbamos a acostar, nos habíamos quedado jugando. Mi madre había viajado aquí al norte y de repente yo vi con mis ojos que la puerta del dormitorio se abrió sola, la palanca bajó, se abrió toda, y luego se cerró, y luego se abría, y luego se cerraba, y se abría y se cerraba y se estrellaba. ¡Prac, prac! Nunca había pasado eso en un dormitorio, el último que había en esa casa. Ahí no había viento, se abría totalmente y se cerraba totalmente. Quizás algunos digan: pastor, habrá sido un viento terrible. Pero sucedió otra cosa. Había una cómoda antigua, enorme, donde se colocan ropa, con cajones enormes, llenos de ropa, porque en mi casa éramos muchos hermanos, y eran tan pesados que los jaladores o tiradores para abrir esos cajones, todos se habían roto. Era muy difícil abrir esos enormes cajones. Y yo vi con mis ojos que todos esos cajones se comenzaron a abrir solos, y se abría hasta allá. El cajón de abajo se abría todo, y luego se metía todo, y se abría todo, y se metía, y luego el segundo y el tercero, y se abrían y se metían, y así. Yo me quedé espantado mientras las puertas se abrían y se cerraban. Yo lo vi con mis ojos, no me lo contaron, y no fue un minuto, duró bastante tiempo. Eso pasó, era como la medianoche. A los pocos días llegó mi madre. Yo no le conté nada,
Pero ella dijo, he viajado acompañando a tu tía al norte buscando brujos, y un brujo me dijo que le iba a mandar a la casa espíritus para limpiar la casa a la medianoche. Y cuando yo oí eso, yo le dije, mamá, ¿pero qué has hecho? Aquí en la casa a la medianoche las puertas se abrían y se cerraban, y los cajones se abrían y se cerraban. Hermano, yo entiendo que de ese día mi casa se llenó de demonios y se presentaban espíritus y demonios aterrando a mis familiares. Mi tío vino, era sacerdote católico romano, un hombre muy estudioso que conocía 7 idiomas, era doctorado en lengua y literatura, era teólogo, era un intelectual y era sacerdote, mi tío Manuel. Y él llegó con sus lentes gruesos, su aspecto de un estudioso. Cuando entró a la casa era como que había entrado San Pedro. Entró con el recipiente del agua bendita para limpiar la casa, que se vayan los demonios. Y mi mamá iba con él y yo iba detrás, y mi tío iba rezando y echando agua bendita de esquina en esquina. Mi mamá decía, aquí echa, aquí penan bastante, y aquí echa, y echaba y rezaba y seguía, aquí echa, aquí hay bastante espíritu, echa. Mi mamá estaba feliz, contenta. Mi tío se pasó por cada dormitorio, por cada cuarto, por todos lados, hasta por los baños, por todos lados, para limpiar la casa de demonios. Se fue mi tío, y en la noche los demonios estaban más endemoniados y las cosas fueron peores todavía. Es que el agua bendita no echa fuera demonios. Las imágenes de la Virgen, ni de San Pedro, ni del Cristo de Ayabaca, ni la cruz de Motupe saca demonios. La única manera que los demonios se vayan es que Cristo vaya a tu casa. ¿Cuántos adoran a Dios? Y aunque tú digas, yo no soy digno, en mi casa ha habido mucho pecado, al Señor no le interesa, porque Él estirpa el pecado, Él limpia el pecado, Él saca el pecado, y Él entra a esa casa donde hay pecado y maldad y saca la maldición. Cuando el Señor iba caminando hacia la casa de este centurión, el centurión le dice, Señor, no es necesario que entres ya, di la palabra y mi siervo sanará, porque yo sé que tú tienes autoridad. Yo creo en tu palabra tiene poder. Y si usted no cree que la palabra de Dios tiene poder, no va a suceder nada. Pero la palabra de Dios dinamita del cielo. La palabra de Dios hace que los demonios salgan huyendo. Yo le he dicho a los demonios, el que habita el abrigo del Altísimo, y el demonio gritaba, ¡va! Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el demonio grita, gloria a Dios. Y he citado la palabra, he declarado la palabra de Dios, y los demonios gritando y saliendo de los cuerpos, porque Jesús dijo, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En mi nombre echaréis fuera demonios, pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. Alabado sea Dios. Y el Señor dijo, es verdad, no es necesario que entre físicamente a la casa. Y declaró la palabra, y espiritualmente el Señor entró a esa casa, porque el Señor Jesús, Él está sentado a la derecha del Padre allá en el cielo, y Él físicamente no va a entrar en tu casa,
pero espiritualmente él sí iba a entrar. Alabado sea Dios. Y en ese momento el enfermo fue totalmente sanado. Lucas capítulo 19, versículo 1. Voy a leerlo. Lucas 19, 1. Dice así la palabra de Dios. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, hablaban mal, diciendo que había entrado a posar, a hospedarse, a visitar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe lo que te dice el Señor a ti? Es necesario que pose hoy en tu casa. Creo que no has escuchado. ¿Sabe lo que te dice Dios a ti? Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo era bajito de estatura, era muy pequeño, pero a pesar de ser así, de inocente no tenía nada. Era un tremendo diablazo, era un tremendo pecador, era un hombre avaro, codicioso, materialista, ladrón. Era un hombre entregado al libertinaje, a los banquetes, a las fiestas, a los bailes, a la música, porque eso era lo típico en un cobrador de los públicos tributos. Ellos eran así, eran muy odiados por los judíos, eran considerados traidores a la patria, porque eran judíos, pero eran judíos que trabajaban para los romanos invasores, se dedicaban a cobrar los impuestos a los judíos, a sus hermanos, a sus paisanos, a sus consiervos, y aún les cobraban montos extremadamente elevados. Por eso que tenían dinero, por eso que tenían plata. Y hay mucha gente, hay muchísima gente que tiene dinero, pero no es dinero limpio, dinero sucio, dinero de drogas, de alcohol, de minería ilegal, de prostitución, de negocios turbios, o porque son estafadores, o porque son explotadores de sus trabajadores. Todo eso es dinero maldito. Usted dirá: pero no es dinero de droga, pero es dinero que no le pagaste a tus trabajadores. Ese dinero también es maldito. Y Zaqueo tenía dinero maldito. Él cobraba en exceso los impuestos. No solo él, todos los cobradores de públicos tributos, era su trabajo. Y como tenían dinero maldito, el dinero maldito, ¿sabe lo que te lleva? A volverte orgulloso, a volverte más codicioso, a volverte más avaro, y hasta decir: no tengo nada,
no tengo nada. Porque hay gente que tiene mucho y siempre dice no tengo nada. Y si dan algo, dan miserias. Y hay otros que en verdad no tienen dónde caerse muerto, pero se visten como que tuvieran mucho dinero y aparentan ser ricos y poderosos. Qué lástima. Cristo a los dos tiene que libertarlos. Y Zaqueo era pequeño de estatura, pero la maldad estaba concentrada ahí. Era como un pomito chiquito lleno de veneno. Hay personas que su apariencia no parece ser lo que son, y hasta tienen un rostro que parecen una buena persona, parecen un caballero, una dama, pero son unas víboras, son unas serpientes, son unos sinvergüenzas, son degenerados. Y en ese grupo también hay muchos religiosos, hasta sacerdotes y reverendos, que son instrumentos del diablo, llenos de pecado, de hipocresía, de soberbia, de malicia, de inmoralidades. Pero a Dios no hay quien lo engañe. Dios los conoce a todos. Dios lo sabe todo. Hay autoridades policiales que son corruptas, muy corruptos, muy mafiosos, muy degenerados. No respetan el uniforme, no respetan el cargo de confianza que le ha dado la autoridad superior, y sobre todo no respetan a Dios. Hay jueces que les gusta que le digan doctor, andan con ternos muy elegantes, abogado, su eminencia, pero son unos degenerados, llenos de maldad, de trampa, de vicio. Igual hay fiscales, igual hay alcaldes, y de todos los sectores de la vida hay personas así, muy malas, que tienen dinero mal venido, y es por eso que en su casa no hay bendición, lo que hay es maldición. La maldición no se la quita a nadie. La maldición del pecado no te la quita a nadie. Tú puedes tener unas cortinas muy elegantes, tu piso con unas mayólicas o un porcelanato muy elegante, una residencia enorme, automóviles muy bonitos, pero si en tu casa hay pecado, la maldición está en tu carro, está en tu casa, está en tu cocina, en tu dormitorio, en tu sala, por todos lados hay maldición. Pero cuando Dios está en tu casa, aunque tu casa sea sencilla, en cada metro cuadrado ahí posa la bendición de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Y qué sucede? Que Zaqueo era el rey de los malos, porque él era el jefe de los publicanos, era como el jefe de la mafia. Pero ¿sabe qué? Él oyó hablar de Jesús y le vino una curiosidad de conocerle. Esa curiosidad por conocer a Jesús, por oír su palabra, eso habla bien de una persona. Por muy pecadora que sea, puede ser una prostituta, puede ser un asesino, puede ser un estafador, puede ser un drogadicto, un narcotraficante, pero tiene interés de escuchar la palabra de Dios, de acercarse a la iglesia, de conocer a Dios. Hay algo que le jala, hay algo que le atrae. Por eso estás aquí el día de hoy. Esto no es casualidad. Y tú que estás viendo por internet o por televisión, oyendo por la radio, es que en medio de tu vida de pecado, en ti hay algo bueno. Hay un deseo por lo bueno. ¿Quién podría pensar que ese bajito, Zaqueo, venenoso, malvado, vicioso, mujeriego, bailarín, dentro de su corazón había un deseo de hacer lo bueno? Había un deseo de servir a Dios. Había un deseo de adorar y de amar a Dios.
Y llega la noticia que Jesús pasaba por ahí. Y Zaqueo era muy astuto y muy inteligente. Y dijo: aquí yo no voy a poder, porque las multitudes rodeaban a Jesús. Eran masas de miles de personas apretadas. Él dijo: yo no puedo quedarme así. Yo tengo que verlo de cerca. Yo no me conformo de verlo de allá desde el cerro, desde la lejanía. No, yo tengo que verlo de cerca. Es verdad que soy un pecador, soy un diablazo, pero yo quiero verlo de cerca. Yo quiero conocerlo. Por eso no se queda en los rincones. Siempre busque tener una experiencia personal, de cerca, cara a cara. Yo quiero verle la cara. Yo quiero escucharle su voz. Yo quiero verle. Y los que tienen eso no van a ser defraudados, porque el que busca a Dios le halla. Yo era un ateo, muy moralista. Yo ni hablaba lisuras, malas palabras, ni fumaba, ni tomaba, ni iba a fiestas mundanas, ni era un fornicario, ni veía pornografía. Era muy moralista, pero era ateo y buscaba la verdad, y pensaba que la verdad no la tenían las religiones, y odiaba a los religiosos, porque decía: la gente más miserable de la tierra, porque son los más hipócritas, porque son los que hablan de Dios y de moral, y son los más pecadores. Yo decía: esa gente debe de morir, son miserables, hipócritas. Pero yo buscaba la verdad, y la buscaba en los libros. Leía libros de la filosofía griega, leía libros de ciencia, leía de Sócrates, leía y buscaba en la filosofía, en la ideología materialista marxista, y por todos lados visitaba religiones a ver qué enseñan los hindú, a ver qué enseña Bhaktivedanta Chila Prabhupada, a ver qué decía Stalin, Vladimir Ilich Ulyanov. Pero ¿sabe qué? Buscaba y buscaba en religiones, en ideología, en filosofía, en política. Tenía ideas revolucionarias desde que era escolar, pero no encontré la verdad, sino una oscuridad cada vez más negra y negra, hasta que un día el Dios del cielo se manifestó en mi vida. Yo era sincero, yo buscaba la verdad, quería encontrar la verdad, tenía hambre de la verdad. Y cuando uno busca la verdad, se va a encontrar con el Rey de la verdad, y ese Rey es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Siendo un ateo endemoniado, dentro de mí había algo, un interés por conocer la verdad. Y Zaqueo dijo: no, yo no me quedo así. Y pensó, dijo: por aquí va a pasar. Se subió a un árbol, dijo: aquí me cuelgo, y cuando pase lo voy a ver. Y estaba esperando ahí, y de repente viene Jesús con toda la multitud, y Zaqueo lo estaba mirando, y el Señor se detiene. Zaqueo habrá dicho: ¿y ahora qué pasó? Se habrá puesto nervioso. Y Jesús levanta la cabeza arriba y lo mira a Zaqueíto colgado ahí. Y el Señor le habla, y le habla por su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? Es que Dios lo sabe todo. El Señor ya sabía que ese día, por ese lugar, subido en ese árbol, iba a haber un pecador publicano llamado Zaqueo. Porque el Señor lo sabe todo. El Señor sabía que tú hoy día vas a escuchar esta palabra, y no es casualidad. Y Él conoce toda tu vida, todo lo que has hecho, conoce tu nombre, tu apellido, lo sabe todo. Y el Señor dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo
repose en tu casa, me hospede en tu casa. Y Zaqueo, que era un pecador, en lugar de sentir rabia, cólera, como algunos, que cuando Dios le habla, se molestan, tuercen la cara, se ponen feos. En cambio Zaqueo se contentó, se alegró tenerlo en mi casa, a este gigante, a este santo. Baja rápido, y Zaqueo bajó rapidito, gozoso, alegre. Era un pecador gozoso, porque iba a tener al Señor en su casa. Y tú tienes que gozarte el día de hoy al oír este mensaje, en el cual el Señor te dice: es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Y hay quienes cuando oyen esto se incomodan, se fastidian, porque dicen: no, yo no voy a dejar mi pecado ahí, no voy a dejar mi cerveza. Pero hay otros que dicen: Señor, bienvenido, ven a mi casa, Señor. Y el Señor fue, entró, la gente murmuraba, decían: pero ¿cómo va a entrar a esa casa? Si esa casa es conocida aquí en el barrio, en el pueblo, en la ciudad. Ahí están las mujerzuelas, el baile, y Jesús ahí, no puede ser. Pero Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y el Señor habló su palabra, y Zaqueo recibió la palabra, y Zaqueo se arrepiente, Zaqueo se convierte, y Zaqueo se pone de pie. Dice: Señor, yo quiero declarar algo. Estoy agradecido y contento, y quiero decir que a todos los que le he robado, lo he estafado, le he cobrado de más, le voy a devolver, y encima le voy a pagar los intereses por daños y prejuicios, y la mitad de mi riqueza la voy a repartir a todos los pobres. Voy a ayudar a la gente que sufre y padece. Jesús, cuando oye eso es un fruto de conversión. Eso habla de que algo ha pasado en ese hombre. Pero cuando alguien es avaro, egoísta y miserable, y se cambia de religión y sigue siendo igual egoísta, es que todavía falta que el Señor le rompa todas las cadenas. Y hay algunos que están hasta con Biblia en mano y hasta tienen cargo en la iglesia, pero todavía son egoístas. Pero hoy día el Señor te dice: anda, ayuda, provee, sé generoso, y tendrás tesoro en los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Cuántos alaban a Dios? Lucas 10. Maravilloso Jesús. ¿Lo tenemos? 38. Aquí vamos a ver esta lección. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¡Qué bueno! Le recibió en su casa. Fue hospedadora, fue amable, hizo algo muy inteligente. Le recibió al Señor en su casa. Pero esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje de servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, reprendiéndola: Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si el Señor está en tu casa, amigo, hermano, no le ignores.
Si ya Él entró a tu casa, no le ignores. Marta había dado el primer paso positivo de abrirle la puerta de su casa a Jesús, de recibirle a Jesús, de quizá decirle: Jesús, te voy a atender, te voy a preparar comida. Y eso estuvo bueno. Pero Marta se metió a la cocina. Yo estaba ahí limpiando, arreglando, cocinando, y lo dejó el Señor solo afuera, y ella estaba en otros quehaceres. En cambio, su hermana María, ella se sentó muy cerca, muy pegadita a los pies de Jesús, para escuchar claro, para entender bien, y estaba ahí recibiendo el mensaje de vida, el mensaje de salvación, gozosa y atenta. Marta estaba allá, y Marta se enfurece. Marta dice: aquí debería estar María, en lugar de estar escuchándolo a Jesús, en lugar de estar ahí. Ella debería estar acá limpiando, arreglando. Y salió furiosa a reclamar y a decirle a Jesús que reprenda a su hermana. Pero indirectamente Marta era irrespetuosa, porque estaba reprendiéndolo al Señor. Y le dice: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no me ayude? Ella debería estar adentro y está aquí escuchándote. Y el Señor la reprende y le dice que María había escogido la mejor parte, y en cambio ella era una Marta afanada, turbada en muchos quehaceres. Hay mucha gente que está así. Hay gente que no es drogadicta, no son violadores, no son asesinos, pero viven esclavizados de su trabajo, esclavizados de su negocio, esclavizados de sus quehaceres en la casa, esclavizados de atender a su familia. No tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para ir a la iglesia, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para Dios. En el horario de su vida no está Dios, no hay tiempo. Uno le invita a la iglesia y dicen: si tengo tiempo voy, si me sobra tiempo voy. ¿Sabe lo que está diciendo usted al hablar así? Que servir a Dios no es lo más importante, que oír a Dios no es lo más importante, que tener a Dios no es lo más importante, que cultivar la comunión profunda con Dios no es lo más importante, que hay cosas más importantes que hacer en la vida. Por eso que no le sirves, por eso que en tu casa no hay bendición de Dios. Te has preocupado por darle comida a tus hijos, por darle ropa, por darle estudios, por dar facilidades de vida, bienestar. Te preocupas por el futuro de ellos. Pero quiero decirte que estás equivocado. El mejor seguro, el verdadero seguro para que tu familia esté segura en todos los aspectos, es que Dios esté en tu casa. Un hombre contó que dejó la iglesia por atender sus negocios. Él comenzó a escuchar la palabra de Dios. Él comenzó a asistir a la iglesia, pero su negocio comenzó a levantar, y se afanó en su trabajo. Resultado: ya no congregaba, ya no buscaba a Dios, ya no iba a la iglesia. Y un día él había construido un edificio. Él sintió que caminaban por el techo de su casa. Su esposa le dijo: anda a ver, deben ser ladrones. Y él salió con un palo, y efectivamente eran ladrones. Pero él tenía palo, los ladrones tenían pistola. Los ladrones lo amarran, lo bajan a su sala, sacan a su esposa
No, ya. sacan a su hija, violan a su esposa, violan a su niña delante de los ojos de él. Él gritaba y lloraba, pero no podía hacer nada porque estaba amarrado. Y luego le robaron y los ladrones se fueron. ¿Sabe por qué pasa eso muchas veces? No, ya. Porque uno no tiene el seguro de Dios. Él pensaba que su dinero le iba a dar seguridad a él y a su esposa y a su hija. Él pensaba que esa enorme casa le iba a brindar protección a él, a su esposa y a su hija. Él pensaba que la prosperidad humana le iba a brindar esa cobertura, pero se equivocó. No, ya. El que guarda en tu entrar y en tu salir, desde ahora y para siempre, se llama Jesucristo. Hay muchas personas que el Señor ya entró en su casa, porque un miembro de su familia ya es cristiano. Ese es como que el Señor ha entrado a tu casa. Y a ese hijo cristiano, a esa hija cristiana, a ese papá o a esa mamá cristiana, a esa esposa o a ese esposo, a ese nieto, cuando se acerca a hablarles, No, ya. lo ignoran. Déjame, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Tú con tu locura, con tu fanatismo, con tu religión. Y ellos no se dan cuenta que no es su familiar. El Señor ha sido tan bueno contigo No, ya. que Él mismo ha entrado a tu casa usando a un familiar, o quizás a un pastor que va a visitarte, o a un predicador que va a llevarte el evangelio. Pero tú te escondes. Mira, ¿saber quién es? Ahí es el predicador. Shh, no digan nada, espera que se vayan. Shh, shh, shh. Así era yo. Me venían a predicar. Yo decía, ¿quién es? Dile que no estoy. Y ese predicador que me venía a predicar siempre venía y yo me escondía. Tengo que estudiar, decía, y vine a molestarme. Y me subí a mi tercer piso. ¿Y sabe lo que hacía ese predicador? Se subía por el techo y se subía sobre mi dormitorio y ahí comenzaba a golpear el techo. No, ya. Y yo decía, cómo me fastidia, ese está loco. Y me enfurecía y era insistente. Y yo me llenaba de rabia. Yo no sabía que era el amor de Dios, que ya estaba muy cerca a mí y yo le ignoraba. Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? El Señor está aquí, en este estadio. Tú estás ahí sentada, estás escuchando. El Señor está aquí en persona. Él está aquí en forma real. De todas maneras, Él está aquí. Su palabra lo dice. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, lo dijo Jesús. Él está aquí en este lugar. Y hay algunos que mientras yo he estado predicando han estado con su celular, han estado mirando para otro lado, han estado mirando las estrellas, aunque no hay ni estrellas. Han estado distraídos, no le han dado importancia, estando en ese estadio, estando en esta campaña. Mientras yo estoy hablando, hay millones de almas gritando en el infierno, atormentadas en el infierno. Muchos de ellos son tus vecinos, muchos de ellos son hasta familiares. Ellos quisieran regresar a la tierra, salir de las entrañas de esta tierra, correr y decirte, el infierno es horrible y espantoso. La única manera de librarte es con Cristo en el alma. Ellos quisieran subir y advertir a la familia, a los vecinos. Ellos se recuerdan todo, se recuerdan tu nombre. Ellos no duermen. Todos los que han muerto y están en el infierno no duermen. Desde que se murieron están despiertos y están atormentados, aterrados. Se acuerdan de todo, no pueden salir. Saben que están ahí por su pecado, por la vida que han llevado. Y saben que los que están en la tierra y que todavía no han muerto, todavía tienen oportunidad de salvarse, pero que no creen
no creen que hay infierno. Los que están en el infierno saben que el gran problema de la gente que no le da importancia al mensaje de Dios es porque no creen que hay un tormento eterno. ¿Y por qué creen que estamos acá? Porque el Señor nos ha mandado a predicar la palabra, a predicarte a ti, a predicarte a ti, madre de familia, joven, caballero, evangélico, católico, ateo, quien seas. El Señor te ama, quiere que le sirvas, quiere que le escuches, quiere que estés como María, atenta a su mensaje, porque esa palabra es la única que puede cambiar el rumbo de tu hogar y de tu corazón. No seas una Marta que teniendo al Señor tan cerca lo ignora. Lucas 7, ya voy a culminar. Lucas 7:36. Mire lo que dice. Acá hay otro caso. Y este caso es peor que el otro, porque Marta ignoró al Señor, no le escuchó, se fue para allá. Pero en cambio a este le menosprecia, le falta el respeto, lo trata mal, como cualquier cosa. Si el Señor ya está en tu casa, no le menosprecie. Y dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al ver que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál estará más agradecido? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más dinero. Él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y le dijo: aleluya, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos esta última escena. La casa de Simón el fariseo. Era una persona muy, muy religiosa. Era un fariseo, conocedor de la Biblia de memoria. Su nombre era Simón. Tenía una casa bonita, de seguro. Y él invita a Jesús a su casa. Pero no lo invita con un buen corazón. Lo invita para analizarlo, para estudiarlo, para ver en qué se equivoca, para ver sus errores, sus fallas. Y lo invita. Y de que Jesús entra, lo trata mal, lo recibe mal. Yo casi siempre que voy a una casa, me reciben con mucho amor, respeto y valoración. Pero sí me ha tocado ir a lugares
donde me han recibido mal y me han tratado mal y me he sentido triste y ofendido y avergonzado y humillado. Jesús sabía que Simón el fariseo le iba a tratar así, porque él sabe el futuro. Pero a pesar de ello, Jesús fue a la casa de Simón el fariseo, porque este hombre, su condición espiritual y moral era peor que la de Zaqueo el publicano y que la del centurión romano, y era el religioso. Porque hay gente religiosa que, aunque no son borrachos, aunque no son mujeriegos, su corazón tiene mucha maldad. Hay quienes creen que los que están en las cárceles son la gente más mala que hay en la tierra, y muchas veces eso no es así. Hay gente que ni fuma ni toma, pero tienen un orgullo hasta el cielo, un egoísmo enfermizo y una maldad monstruosa. Y ese era Simón, orgullosísimo, soberbio, altivo. Y no era un pervertido, un degenerado, era un hombre moralista. Pero su nivel de maldad era grande. Y Jesús también murió por ellos. Y Jesús los fue a buscar. Déspota. Hay quienes, mientras yo estoy predicando, se están burlando de la prédica, se están riendo del mensaje, se están burlando los que están sentados acá. Están diciendo: esos son unos idiotas, son unos tontos, anormales. Y están insultando la Biblia, insultando a Jesús, hablando malas palabras. Pero el Señor te ama. A ti que estás blasfemando, Cristo te ama. Y Él también quiere ir a tu casa. Y es más, Él ya está entrando a tu casa. Y Jesús fue a la casa. Y normalmente en esa época, cuando uno llegaba, como llegaba caminando con los pies polvorientos, el que invitaba sacaba un lavatorio, le lavaba los pies, para que no se siente a la mesa con los pies sucios, y también para que ese caminar que le había quizás sonrojado o inflamado los pies pudiese refrescarse. Y así le recibían y le daban besos y hasta le echaban un poquito de aceite. Amén. Y ese aceite tenía cierto perfume. Era una forma de recibir, de decir: bienvenido, te amo, ven a mi casa. Y cuando Jesús va a la casa de Simón, ni le lava los pies. El Señor tenía los pies polvorientos y entró así. No le dio beso, no lo saludó, no le dio la bienvenida, no le echó nada. Pero Jesús, su humildad era muy grande. Y ahí tenemos que aprender que cuando nos traten así, no reaccionar como karatecas, con violencia. Hay gente que nos trata con mucho amor, mucho respeto. Hay otros que nos ignoran, y hay otros que nos desprecian, y hay otros que nos humillan. Pero Jesús, aunque lo trataron así, no salió de la casa corriendo. Jesús resiste el maltrato, resiste la mala conducta, y Él está ahí. Ten cuidado, cristiano, ten cuidado, creyente, que el Señor ha estado en tu casa, pero últimamente tu conducta está deteriorada, te estás portando mal. El Señor fue a tu casa y se quedó en tu casa porque tú cambiaste tu forma de ser, pero ahora estás volviendo a ser como antes. El mismo abusivo, maltratador de antes, el mismo que veía pornografía de antes. Hay cristianos que me están escuchando ahora, que están retrocediendo, están volviendo a mirar a la mujer ajena, están volviendo a hablar mentiras,
están volviendo a hacer cosas negativas. Todavía no has caído en algo grave. Por eso que el Señor sigue en tu casa, pero lo estás tratando mal. Él está en tu casa, pero está triste. Por eso que ya no se siente la presencia de Dios en tu casa. Lo estás tratando mal. Y el Señor el día de hoy pone esto en mi boca para decirte, a ti creyente, que si sigues así, faltándole el respeto al Señor, porque Él desde el día que te entregaste, Él fue a tu casa y Él ve lo que tú miras por la televisión, y Él sabe lo que ves por el internet y por tu celular, y con quién hablas, y el tono de tu voz para con tu esposa, y lo que haces allá con las puertas cerradas, aún en el baño, en el dormitorio o en la cocina o en la sala. Y si sigues así, el Señor se va a ir, pero hoy día te está reprendiendo, porque quien merece un palazo, que lo reciba, para que se arrepienta y se salve. Y Jesús, a pesar de ese maltrato y ese desprecio, Él siguió predicando, hablando con amor. Se sentó y de repente una vecina, de seguro, se entera que en la casa del orgulloso había entrado Jesús, y ella invadió esa casa. No le importó. De alguna manera ¡fum!, se metió. Ella sabía que no era bienvenida en esa casa. A ella no la habían invitado a esa casa, menos aún un orgulloso que le iba a invitar. Pero ella dijo, no me importa, yo no voy por Simón el fariseo, yo voy por Jesús de Nazaret. Y ella se mete. Era conocida por ser una mujer de una vida muy sucia. Quizás era prostituta, quizás era bruja, quizás era alcohólica, quizás era una delincuente, una adivina, no lo sabemos, pero era muy pecadora y era conocida. Ella se metió y ella decía, yo no puedo acercarme por delante, yo no soy digna de mirarle la cara ni que Él me mire la cara. Por eso que fue por atrás y no fue caminando. Ella se tira al piso y se fue arrastrando. Ella se acerca al Señor arrastrándose, humillándose, y ve que sus pies de Jesús estaban polvorientos, y ella no siente rechazo. Le abraza esos pies polvorientos y comienza a llorar un mar de lágrimas, y le mojaba los pies al Señor y le remojaba los pies con tanta lágrima, pero se los secaba con sus cabellos y seguía llorando y se los seguía secando, y lloraba, se los remojaba. Esa mujer estaba en el piso diciéndole, Señor, soy una pecadora, Señor, perdona mis pecados, Señor, salva mi alma, Señor, yo no soy digna, yo he hecho cosas malas en la vida, pero aquí me humillo, yo te amo, yo te adoro, tú eres precioso, Señor. Y ella le echaba perfume al Señor. Lo que más le valía era un perfume, lágrimas, perfume. Ese perfume es un símbolo de que Él, Señor, era su adoración. Te adoro, te amo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esa mujer pecadora se estaba entregando a Dios. Dios estaba regenerando su alma, porque cuando hay un arrepentimiento profundo hay lágrimas. Ella sentía dolor por todos los pecados que había cometido en su vida perdida. Hay personas que han hecho cosas sucias, feas, y no derraman una lágrima, y ponen la cara de piedra y se paran erguidos, no se arrodillan.
has cometido abortos, has cometido adulterio, has fornicado, has mentido, has sido déspota, has maltratado y no te humillas porque te crees bueno, te crees buena. Hay gente que dice: yo nunca he pecado, ¿yo de qué me voy a arrepentir? Y hay otro que dice: bueno, he cometido un errorcito. ¿Cuál es tu errorcito? Bueno, he tenido sexo con la vecina. He cometido otro errorcito, la he hecho abortar. Otro errorcito, me he ido al brujo. Otro errorcito, le he roto la cara a mi esposa a puñetazos. Esos no son errorcitos. Tú que le pegas a tu esposa eres maldito. Tienes maldición en tu vida por levantarle la mano a tu esposa, por engañar. Tú que eres adúltero, escúchame, adúltero, tú tienes maldición en tu vida. Estás bajo maldición. No, pero yo voy cada mes, me voy al brujo a hacerme la limpieza. Ese brujo está maldito también, y la maldición del brujo viene sobre ti. Y cada pecado que hace, cada mala palabra que dice, cada mentira, cada estafa, cada maltrato, cada actitud soberbia, altiva, altanera, acumula sobre ti cada vez más maldición. La ira de Dios se está acumulando sobre ti. Así como en las serranías, en las montañas, llueve y llueve y llueve, y se está acumulando. Hay una laguna con árboles, con piedras, y abajo la gente está que baila, que se ríe, pero allá arriba cada día está que crece más esa laguna llena de barro y de piedra, hasta que llega el momento que revienta y viene con una fuerza titánica y los desaparece. Cada pecado que tú haces, estás acumulando sobre tu cabeza una avalancha de maldiciones que todavía no te han caído, pero te van a caer. Y Dios no quiere que te caiga. Puede ser que hoy día en la noche te caiga la avalancha, o mañana o a la semana acabes muerto. Por eso Dios me ha enviado y nos ha traído acá para decirte a ti de parte de Dios: hay una avalancha de maldición y de muerte que viene sobre ti y viene sobre tu casa, y yo quiero librarte, porque lo que vendrá luego será tormento eterno. La única salida, el único escape se llama Jesucristo. Esa mujer lloraba, esa mujer gritaba, esa mujer secaba los pies del Señor. Y Simón el fariseo miraba la escena y despreciaba a Jesús y despreciaba a la mujer. A los dos lo despreciaba con la mente. Yo sé que acá la mayoría está gozoso con esta palabra. Yo sé que la mayoría de los que están acá están contentos, sienten una alegría. Pero también hay otros que están criticando y atacando y despreciando en su mente. Y el Señor dijo: llegó la hora. Porque el Señor predicaba claro. Todos los predicadores de Dios predicamos claro, sin rodeo. Y el que se merece machete, machete. El que se merece su consuelo, consuelo. El que merece honra, honra. Y el que merece látigo, látigo. Y Jesús dijo: llegó la hora. Estoy en la casa de Simón, pero él está actuando con soberbia, y se lo voy a decir en su cara. Él se cree el más santo del barrio, el más santo de la ciudad, y pone cara hasta de querubín. Pero hoy día le voy a sacar el mascarón que tiene. Hay algunos que tienen 3 mascarones, y voy a hacerle ver lo que él es, y que todo el mundo sepa lo que él es. Porque lo que tú hagas en oculto, si no te arrepientes, Dios lo sacará a la luz, y todo el mundo se enterará de la clase de mujer que eres, la clase de padre que eres, la clase de joven que eres. Por eso no pelees con Dios. No te pongas bravo, que tú eres vivo, que yo sé cómo la hago. Yo sé pecar y sé enterrar el pecado. Porque el Señor lo va a sacar y lo va a publicar a los 4 puntos cardinales. Adorado sea Dios.
Y el Señor le dice: Simón, tengo que decirte algo. Y le dice de frente: yo vine aquí a tu casa y tú ni me has saludado, ni me has dado besos, ni me diste agua para mis pies, ni me echaste aceite. Me has tratado mal, me has recibido mal. Eres un orgulloso, déspota, malagradecido. Pero en cambio esta mujer, con sus lágrimas, ha lavado mis pies y con sus cabellos los ha secado. Y no me he echado aceite, me he echado perfume, esencia. ¿Y sabes por qué? Porque ella está agradecida, porque ella está arrepentida, porque ella está convertida. Por lo cual, escucha, mi hijita, tus muchos pecados te son perdonados. En cambio tú te crees muy bueno. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? De eso, de tu soberbia. Por eso que eres así. Estoy en tu casa y me faltas el respeto. ¿Sabe lo que dice Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tac, 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 ábreme la puerta. ¿Quién eres? Jesús. ¿Qué quieres? Salvarte, sanarte, bendecirte, darte paz, quitar la maldición, la enfermedad, cenar contigo. Vengo trayendo bendición, vengo trayendo pavo espiritual. Vengo a cenar, no vengo a quitarte tu comida, vengo a traerte comida, porque el Señor no viene a quitarte nada. Él toca la puerta y te dice que quiere cenar contigo. Él viene con los paquetes, Él viene con los jamones, Él viene con todo lo que se necesita, con los panes. Él viene a dar, a prosperar, a levantar. Y si tú oyes su voz y reconoces que es el Señor y le abres, Él entrará, te sanará, te salvará, te libertará. Porque tiene al Señor afuera, y a pesar que lo tienes afuera y no le abre la puerta, Él no se ha ido. Él no se ha ido. Él está siguiéndote. Él sigue tus pasos. Por eso que has escuchado este mensaje el día de hoy, el Señor está siguiendo tus pasos. Él no te ha dejado, tú lo has dejado. Tú le has tirado la puerta en la cara, pero Él no se ha ido. Y desde afuera está que te dice: déjame entrar a tu casa. Yo le dije hoy día al Señor: Señor, tengo cantidad de mensajes, ¿cuál quieres que dé? El Señor me dijo: diles de parte mía que me dejen entrar a su casa. Y si usted se da cuenta que no es la voz del pastor, es la voz de Dios, y le abres la puerta de tu alma, hoy día el Señor entra. Él te está llamando ahora. ¿Quieres? Si quieres, levanta tu mano arriba. Gracias por ver este mensaje. No te olvides de compartir para la salvación y bendición de más almas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y nos estaremos viendo en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.